Buenos días chicos. Partimos con la clase 3. ¿Estoy en lo correcto del curso de mecánica fluida? A ver, recapitulando un poquito la clase de la semana anterior, ¿cierto? Del día miércoles de esta semana, el día miércoles, ¿cierto? Comenzamos lo que era propiedad de los fluidos, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repasito. Propiedad de los fluidos. Vimos que era un fluido, ¿cierto? De qué se componía y cuál era la lógica detrás de decir, ¿cierto? ¿Qué era un fluido, ¿cierto? De la definición de un fluido. Y de sólido, cosa que nosotros pudiésemos hacer la diferencia entre uno y el otro. La propiedad más relevante del fluido es el hecho de que el fluido, en vez de moverse, ¿cierto? Como un cuerpo que está en un movimiento que se acelerado uniforme, este escurre. ¿Cierto? Esa es la diferencia que tiene el sólido con el fluido en este caso. Y el escurrimiento se produce a partir de que, eh, la fuerza que se aplique sobre él permita que exista una deformación en sí mismo, por así decirlo, ¿cierto? Produce este ángulo de deformación que se genera entre, espérense que estoy justo buscando una diapositiva, deme un segundito, que quería quedar un poquito más claro. Em, ¿Cuál era la? Esta parece que era. Esta fuerza que se genera en el fluido produce una deformación, ¿cierto? Una deformación en el fluido y que permite finalmente que este escurra, ¿ya? Em, Ahora bien, se produce un efecto también entre un fluido que sea un fluido real y la placa, que en este caso en el experimento que vimos de la placa, ¿cierto? Y que en realidad eso se genera siempre en el fluido con el contorno que lo encierra, digamos, ¿cierto? Que lo contiene, y que se produce una tensión de corte, ¿ya? Y esa tensión de corte, como yo les comentaba, es el esfuerzo que genera en dirección contraria por unidad de área, ¿cierto? A la dirección en que se pretende desplazar el fluido. Entonces, si yo lo empujo en una dirección, el fluido, en el contacto que tiene con la superficie que lo está empujando, ¿cierto? Va a tener una dirección contraria porque va a tratar de hacer un esfuerzo en dirección contraria para oponerse a ese movimiento, a ese escurrimiento, ¿ya? Y ese esfuerzo que se le está realizando al fluido de manera superficial produce una deformación en él. Y esa deformación llega a un punto en que ya, ¿cierto?, produce el escurrimiento, ¿ya? Ese escurrimiento se produce cuando la tasa de deformación, ¿cierto?, que nosotros ya hicimos el análisis en la clase anterior de la tasa de deformación, que es igual a la deformación angular, ¿cierto? Cuando ese equilibrio es distinto de cero, ¿ya?, podemos decir que el escurrimiento se produce, ¿ya? Vimos también los conceptos de viscosidad, porque poner el micrófono. Vimos los conceptos de viscosidad, y qué consistía esto y cuál era la propiedad, la propiedad esta dentro de un fluido, y cuál era la relevancia que tenía, ¿cierto? La viscosidad tiene relación directa con la deformación que se produce por el esfuerzo de corte. ¿Ya? Cada fluido tiene su propio valor de viscosidad dinámica y las unidades, ¿cierto? Las vamos a analizar después cuando veamos un ejercicio. Y a partir de la viscosidad dinámica también sale la viscosidad cinemática, que es también la resistencia a escurrir del fluido por esfuerzos internos que provoca su propio peso. O sea, aquí ya estamos hablando o considerando las fuerzas de volumen, ¿ya? Que son las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo debido a su propio peso. ¿Qué más vimos? Vimos también otros fluidos, ¿cierto? Nos metimos un poquito en el tema de la reología, que es el estudio que analiza a las distintas sustancias y al comportamiento que tienen en su deformación frente a ciertos esfuerzos que se aplican, ¿cierto? Y hay distintos tipos de tipos de fluido. Hay distintos tipos de fluidos. Está el fluido newtoniano, ¿cierto? Que es el fluido más común que nosotros podemos conocer y generalmente con el que trabajamos nosotros y vamos a trabajar, ¿cierto? Como ingenieros. En este caso, por ejemplo, el agua, ¿ya? Pero hay otro tipo de fluidos que también está el fluido plástico, dilatante, y hay otros más complejos que tienen un comportamiento en particular.
¿cierto? Este gráfico lo muestra súper bien en cómo el comportamiento del fluido, ¿cierto? Depende de cuál sea digamos, el tipo donde caiga cada uno de los materiales que se van a estudiar. O sea, por ejemplo, tenemos fluido plástico, que es pasta de dientes, pintura al aceite, tintas de imprenta, por ejemplo. Y en el caso del dilatante, mezcla de maicena con agua. ¿Ya? Hay como les comenté en la clase anterior, en YouTube hay varios videos interesantes de mezcla de maicena con agua y que explica, en este caso, lo que sucede con esa mezcla. Sale un poquito del curso, está un poquito más, pero sería interesante que lo revisaran. Así también hay unos fluidos que son más complicados, que son, por ejemplo, en el caso del reopéctico, donde eh, la viscosidad dinámica aumenta con, eh, con el tiempo en que se aplica el esfuerzo. ¿Ya? Y en el caso del tixotrópico, donde la viscosidad dinámica disminuye con el tiempo de aplicación del esfuerzo. ¿Ya? Hay otros que se le denominan también fluidos con memoria, ¿ya? Que en este caso son los fluidos que a raíz que se genera el esfuerzo se ve modificado su viscosidad dinámica y eso se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Por eso se le denomina con memoria. ¿Ya? Eh, o fluido, o sea, bueno, en este caso no se le llama así, pero a los plásticos generalmente, a los PVC, a los HDP, a los PVC en realidad se les llama que tienen memoria. Em, Particularmente la relación, a ver, no la relación, la diferencia que existe entre el aire y el agua es que el aire, hay dos tipos de fuerzas presentes en los fluidos. Están por un lado las fuerzas de cohesión y está por otro lado el intercambio de momentum em, entre las moléculas, ¿ya? Entre los átomos y moléculas. La fuerza de cohesión es lo que las mantiene unidas y el intercambio de momentum, obviamente como estos átomos, ¿cierto? Y moléculas están en constante movimiento, chocan entre ellas e intercambian momentum. ¿Ya? Por ende, en el aire, en este caso, como existe una mayor separación entre las partículas y las moléculas, en este caso, están más excitadas unas con otras, los átomos están más excitados, produce que tengan más relevancia el momentum que la cohesión. A diferencia del agua, donde la cohesión entre los átomos tiene una mayor relevancia que el momentum entre ellos. ¿Ya? Y es por eso que existe la diferencia, creo que me faltó explicar esto en la clase anterior, por qué existe la diferencia entre el aire y el agua a medida que aumenta la temperatura con respecto a la viscosidad. La viscosidad se ve aumentada en el aire a medida que aumenta la temperatura porque se vuelve más relevante la, 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 la energía cinética, el momento entre las moléculas. ¿Ya? Y en el caso del agua, a pesar en este caso que aumenta también, lógicamente, con la temperatura la energía cinética, también se produce el efecto contrario donde las fuerzas cohesivas toman más relevancia. ¿Ya? Y es por eso que la viscosidad en este caso disminuye. Y vimos un ejemplo, que quiero retomarlo, porque creo que no quedó tan claro en la clase anterior, y vamos a tomar solamente el caso B, ¿ya? A ver, el ejercicio este que yo lo dibujé la clase anterior, a lo mejor el dibujo falla un poquito, entonces lo corté y lo pegué mejor. Era que pide calcular la potencia que se requiere para mantener girando a una velocidad angular constante W el eje de la figura en los siguientes casos. Entonces tenemos dos casos. ¿Ya? Supongamos que tenemos este eje macizo dentro de un cilindro hueco, ¿ya? Y que está girando en el interior. Entonces tenemos el primer caso, que es el caso A. Fíjense que nosotros cortamos una sección, ¿cierto?, de longitud A. Esta obviamente son cilindros infinitos, ¿cierto? Pero nosotros estamos solamente analizando una sección de longitud A. ¿Ya? El diámetro del cilindro es de radio R, por lo tanto, de diámetro 2R. Eh, Se analiza en el caso 1 sin lubricante, por lo tanto, como no hay lubricante, por su peso propio, ¿cierto? El cilindro macizo del medio está en contacto con la parte inferior del cilindro hueco, que se le llama en la zona de descanso, ¿ya? Mientras que en el caso 2, donde sí hay lubricante, el cilindro macizo va a estar en el centro de este sistema. Porque obviamente en todo su
en todas las diferencias, digamos, en el espacio que hay entre el cilindro macizo y el cilindro hueco, hay aceite. ¿Ya? Está lleno de aceite. Por lo tanto, el cilindro macizo está en el centro del sistema. ¿Ya? ¿Se queda bien claro ahí el problema? Eso me interesa, que quede bien claro el dibujo. ¿Hay dudas con el dibujo? ¿O con la situación que se está generando ahí? Ya. Entonces, nuevamente, acá el cilindro macizo también está girando. ¿Ya? En este caso, para ser un poquito más, más fácil, el dibujo del diagrama de velocidades se hizo que giraba en la otra dirección, ¿cierto? Fíjense que gira velocidad angular de derecha a izquierda, mientras que en el caso es de izquierda a derecha. Entonces, al estar girando de derecha a izquierda, se produce un diagrama de velocidades, ¿cierto? La velocidad lineal que tiene que genera el cilindro macizo sobre el fluido, porque va a hacer que este también eh, eh, se mueva, ¿cierto? Como hicimos el análisis en la clase anterior. Y se va a mover con una velocidad v lineal, que sabemos todos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿cierto? A una velocidad lineal v, justo en la zona de contacto entre el cilindro macizo y el lubricante, ¿ya? Y en espacios pequeños, ¿cierto? Que en este caso tenemos este espesor E, en espesores pequeños entre, en este caso, el cilindro macizo y el cilindro hueco, como podemos considerar que la velocidad lineal, perdón, que la velocidad lineal, ¿cierto? ¿Sí? Se comporta de manera lineal, ¿ya? Entonces tenemos este es el diagrama de velocidades del problema. Y así también, si nosotros analizamos a nivel de superficie lo que pasa con la tensión de corte, ¿cierto? Nosotros si analizamos un diferencial de lo que está pasando acá, un diferencial con un pequeño ángulo, nosotros nos damos cuenta que toda la superficie que está en contacto con que está sufriendo con esta tensión de corte, ¿cierto? En el cilindro es un diferencial de área que es igual en este caso a la longitud A del tramo que cortamos, ¿cierto? Para poder analizarlo, cortamos imaginariamente, ¿cierto? Y el arco que este tiene por ser un cilindro. ¿Ya? Entonces tenemos una longitud A y el arco, lógicamente, es un diferencial de el ángulo que nosotros estamos analizando. Ahora, fíjense que si analizamos una vuelta completa, ¿cuánto va a ser ese ángulo? 2pi. 2pi, ¿cierto? Por ende, nosotros acá estamos analizando el diferencial del ángulo. Entonces ya sabemos que cuando queramos analizar la vuelta completa, va a ser la integración de 0 a 2pi de ese ángulo. ¿Cierto? Mientras que la longitud que me entrega esta superficie en la cual está ejerciendo, en este caso, se está ejerciendo la tensión de corte, obviamente es A. ¿Ya? Ese es el problema. El desarrollo, lo vamos a volver a, a repetir para que quede bien claro. Un segundito para activar esto. Va, extraño algo pasó acá. No reconoce. Deme un segundo, por favor. No, no reconoce. Vamos a aplicar plan B.
Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Voy a dar un poquito más de grosor a esto. Ya. Estamos. Entonces, nosotros tenemos aquí la situación de este cilindro que está girando en el interior de otro cilindro, ¿cierto? Hueco, y que tiene un espesor con un lubricante, ¿cierto? Que genera un espesor de diferencia entre ambos. Entonces nosotros sabemos que la tensión de corte, lo que nos está pidiendo aquí, y no hay que perderse, es la potencia, ¿cierto? Y la potencia nosotros sabemos, por definición, que lo vimos nosotros ya en la clase anterior, que es el radio por la fuerza que se genera por la velocidad angular. Entonces todo está, como el radio y la velocidad angular son datos, todo está en definir o determinar cuánto es la fuerza. Y la forma de determinar la fuerza en este caso, nosotros tenemos que, como posibilidad de determinar alguna información respecto a lo que está generándose la fuerza sobre estos cilindros, ¿cierto? Es a través de la tensión de corte, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la tensión de corte en este caso es el diferencial de la fuerza que se genera, ¿cierto?, entre el cilindro y el fluido por el diferencial del área de contacto que hay. ¿Ya? Y por otro lado, también sabemos que, por definición, ¿cierto?, la tensión de corte, ¿cierto?, considerando para el fluido, ¿cierto?, es la viscosidad dinámica por el diferencial de la velocidad sobre el diferencial del espesor que hay, en este caso, de fluido, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos que el diferencial de la velocidad es lineal, ¿cierto? Podemos determinar, en vez de el diferencial, podemos determinar netamente la variación de la velocidad. Y nosotros sabemos que la velocidad, como era lineal, ¿cierto?, teníamos que la velocidad en el punto de contacto entre el cilindro macizo y el fluido es v, ¿cierto? Y que la velocidad entre el fluido y la parte interior del disco hueco, perdón, del cilindro hueco, es cero. Nosotros sabemos inmediatamente que ese diferencial de velocidad puede ser igual a v, ¿ya? Y por otra parte, el diferencial de la distancia, ¿cierto?, el espesor que hay ahí, va a ser lo mismo, ¿cierto? En estricto rigor es la variación que hay en ese espesor, y eso es directamente el espesor, E. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros despejamos el diferencial de la fuerza en la ecuación de la tensión de corte, nos va a quedar que es igual a tau, la tensión de corte, por el diferencial del área. Mientras que tau va a ser la viscosidad dinámica por V dividido E, ¿cierto? Y eso por el diferencial del área. Ahora nosotros sabemos que esa velocidad lineal es igual, para dejarlo en las unidades que sí conocemos, a W por R, ¿cierto? La velocidad angular por el radio, por el diferencial del área. Si nosotros integramos la fuerza para poder obtener, ¿cierto?, el resultado que queremos obtener, tenemos que es igual a la viscosidad dinámica por W por R por E por dA. Entonces aquí lo que nos queda definir ahora es el diferencial del área. Y como bien ya hicimos el análisis nosotros, el diferencial del área, en este caso de esta sección de longitud A que nosotros cortamos dentro de esta tubería infinita, ¿cierto? Para poder hacer este análisis tenemos que la longitud es A por un diferencial del ángulo. Vamos a llamar un ángulo alfa, ¿cierto?, que una vez de la vuelta completa va a ser 2pi. Y aquí me falta otra cosa. Es A por R, que se parece a como yo con el ángulo, el RS. Lo vamos a tratar de hacer un poquito más. Por R, por ahí.
¿cierto? Porque recordemos que esa vuelta que se genera sobre el cilindro finalmente termina siendo 2πr, el perímetro. No alcanza a verlo acá, ¿eh? Acá. Toda la vuelta completa que vas a generar sobre el cilindro es el perímetro, 2πr. Por lo tanto, un pedacito de esa vuelta va a ser r por el diferencial del ángulo, ¿ya? Que una vez sea la vuelta completa va a ser r por 2pi, 2πr, y ese va a ser el perímetro. Por lo tanto, lo que faltaba incorporar aquí era el radio, ¿ya? Entonces la fuerza va a ser igual a la integración de la viscosidad dinámica por la velocidad angular, por el radio, dividido el espesor, por a, que es la longitud, por r nuevamente, y por el diferencial de este ángulo, ¿ya? Como todos estas componentes son indirectas, en este caso del ángulo, pueden salir de la integración, y me queda finalmente que la fuerza va a ser igual a WR cuadrado, ¿cierto? Dividido el espesor por a, y la integración de 0 a 2pi del ángulo. Por lo tanto, la fuerza va a ser mu por W por R cuadrado dividido el espesor por A por 2pi. Voy a borrar arriba. Tenemos entonces que la potencia va a ser igual a R por W y por F. Y en este caso nosotros la fuerza ya la obtuvimos abajo. Por lo tanto, finalmente la potencia va a ser igual a mu, a R por W por mu por W por R cuadrado dividido E por A por 2pi. Reordenando, me va a quedar igual a la potencia 2pi mu por W cuadrado por R al cubo por A dividido E. Y esa va a ser finalmente la potencia de este sistema. ¿Dudas? Profesor, ¿por qué la integral va de 0 a 2pi? Porque la fuerza que genera... a ver, déjeme mostrarle mejor la presentación. Dame un segundito, por favor. Nosotros aquí estamos analizando un diferencial, ¿cierto?, de la superficie. Pero si usted lo piensa bien, esto, lo que está pasando aquí con la tensión de corte, está pasando en todo el perímetro de este cilindro. En todo el perímetro hay tensión de corte, ¿cierto? Nosotros estamos analizando aquí lo que pasa en este trocito, pero en estricto rigor esto está sucediendo en todo el perímetro. Por eso la integración es de 0 a 2pi, porque la fuerza se está ejerciendo sobre una superficie, ¿cierto?, que es la longitud A por la vuelta completa sobre el cilindro. En todos lados se está ejerciendo la tensión de corte. ¿Se entiende? Sí, gracias, profesor. Chicos, ¿hay alguna otra consulta? Nosotros estamos aquí. Nosotros analizamos este pedacito, ¿cierto?, del cilindro que estoy dibujando acá para mostrarlo. Pero en estricto rigor, la tensión de corte se está generando en todo. Vamos a ver. Ahí. ¿Cómo va esto? Ahí. Acá. Se está generando en todo el cilindro, en toda la vuelta. Nosotros estamos analizando inicialmente este trocito pequeño, ¿cierto?, que es para poder hacer el análisis, digamos, puntual, pero luego al integrar estamos haciendo el análisis, ¿cierto?, sobre el cuerpo completo, ¿ya?, que es en realidad lo que está pasando. La tensión de corte se está generando sobre todo el cuerpo, ¿ya? Eso.
pero ya queda un poquito más claro que la clase anterior, que el dibujo no ayudó mucho. Otra propiedad de los fluidos, ¿cierto?, es la compresibilidad. Que la compresibilidad en este caso tiene que ver con los cambios en el volumen. Nosotros ya más o menos lo conversamos en la clase anterior. Son los cambios en el volumen cuando se somete a presiones. Entonces, no sé si recuerdan en la clase anterior que nosotros estábamos hablando respecto a cuál es el impacto o el efecto que tiene la presión del aire, ¿cierto?, sobre la masa específica a nivel del mar o en altura. Y ustedes me decían que, obviamente, o digamos intuitivamente, a medida que yo estaba más alto, iba a tener una masa específica distinta, menor seguramente. Y en efecto era así, porque obviamente la compresibilidad del aire, ¿cierto?, varía mucho dependiendo de la presión que se esté ejerciendo sobre él, no hacia el agua. ¿Ya? En este caso, este módulo de compresibilidad, ¿cierto?, que es el cómo varía la presión en función de los cambios en la masa específica, ¿ya? Esa es la definición. Permite relacionar directamente eh, los cambios, en este caso en la presión, en función de los cambios en el volumen para una masa constante. Si hay cambios en el volumen para una masa constante, es cuando nosotros vamos a tener cambios en la masa específica. Recuerden que la masa específica es la variación de la masa en función de la variación del volumen. Si nosotros consideramos la masa constante, la variación de la masa específica será solamente en función de la variación del volumen, ¿ya? Por lo tanto, si varía el volumen por efecto de la presión a mayor altura, vamos a tener finalmente una relación directa a través del módulo de compresibilidad entre la presión y la masa específica. Ahora, algo que se puede analizar a través de este gráfico es el comportamiento de la variación, o la relación, mejor dicho, que existe entre la variación del volumen y la variación de la presión. ¿Ya? A medida que se aplica presión, ya sea mayor o menor, vamos a tener distintas variaciones en cuanto al volumen. ¿Ya? Es lógico pensar que a menores presiones vamos a tener un mayor volumen. Siempre una masa constante, insisto. ¿Ya? O sea, si yo ejerzo menos presión sobre un fluido, que tiene una masa constante, hay una cierta cantidad de moléculas, ¿cierto?, en un cierto espacio definido, si yo disminuyo la presión sobre él, eso va a ejercer que el volumen aumente, se separen más esas moléculas, pero siguen ocupando en total la misma masa, pero tienen un mayor volumen porque estoy ejerciendo una menor presión sobre él. Asimismo, en caso contrario, si aumento la presión sobre él, que es lo que yo les comentaba, hicimos el ejercicio mental, ¿cierto?, donde nosotros comprimíamos en un cubo especial que permite comprimir en todas sus caras algún fluido en su interior. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es aumentar la presión, y al aumentar la presión vamos a impactar en una disminución del volumen, mientras que ese cubo sigue manteniendo en su interior la misma masa de ese fluido. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Si uno aumenta, el otro va a disminuir. Se explica con eso el tema del viaje de la velocidad del sonido, ¿ya? Que en este caso el sonido se produce a través, son, digamos, las perturbaciones, como dice ahí, de presión, ¿ya?, que son las ondas sonoras, que se desplazan a través de un fluido. Y mientras más incompresible, perdón, sea el fluido, va a ser más rápido el viaje. Y por eso es que en el agua el sonido viaja más rápido que en el aire, ¿ya? Debido a que el agua, a diferencia del aire, es un fluido más bien incompresible. Tiene diferencias de compresión, de volumen, cuando se somete a ciertas presiones, ¿ya? Pero son variaciones muy pequeñas. Cuando nosotros analizamos algún gas, ¿ya?, como por ejemplo el aire, ustedes de termodinámica recordarán haber visto la ecuación de estado y la ecuación de proceso, que son ecuaciones, a ver, de partida los gases son súper difíciles de analizar. Particularmente los gases son muy difíciles de analizar. Tienen comportamientos súper particulares que generan que tengamos muy pocas herramientas para poder
trabajar o tener un conocimiento empírico, ¿cierto? O un conocimiento a través de, o una relación a través de ecuaciones matemáticas, ¿cierto? De su comportamiento. ¿Ya? Sin embargo, lo que ustedes vieron en termodinámica, en este caso la ecuación de estado, donde se relaciona la presión con el volumen específico en función de la constante del gas, la temperatura, ¿cierto? Y su masa molar. Y de hecho, a partir de eso se desprende una constante del gas, ¿cierto? Que va a depender directamente de la relación que existe entre la constante y su masa molar. ¿Ya? Con eso evitamos otra variable. Entonces, por lo tanto, tenemos que una ecuación que relaciona el comportamiento del gas, que en este caso depende de las variaciones de volumen, presión y temperatura. Esa es la relación que se ejerce sobre un fluido, ¿cierto? Son las tres, digamos, los tres conceptos que están presentes sobre un fluido y que puede ejercer, ¿cierto? Modificaciones en él en función de que uno aumente o disminuya. La presión, el volumen y la temperatura. La temperatura aumenta, algo puede pasar con la presión, algo puede pasar con el volumen, ¿cierto? Si el volumen aumenta, algo puede pasar con la temperatura, algo puede pasar con la presión. Existe una relación estrecha y directa entre presión, volumen y temperatura. Ahora, el volumen en la ecuación de estado está dentro de la masa específica, porque aquí nosotros estamos considerando que la masa es constante. Por lo tanto, la relación de esto, ¿cierto? Considera la masa específica, que es la inversa del volumen específico. El volumen específico en este caso es volumen dividido masa, mientras que la masa específica es masa dividido volumen. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación de estado se resume a presión igual a masa específica por la constante del gas por la temperatura. ¿Ya? Tenemos acá algunos valores, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea el gas que estamos analizando. ¿Ya? Tenemos la masa molecular, masa específica, punto de ebullición y la constante del gas, que es el dato que nos interesa para poder trabajar los gases. La ecuación de proceso, por otro lado, relaciona, toma la ecuación de estado y lo lleva a una ecuación más general aún que permite relacionar, ¿cierto?, la presión con el volumen, con la temperatura, pero en función del tipo de proceso que se está aplicando. Hay distintos tipos de procesos. Está el proceso isobárico, que es a presión constante, el proceso isotérmico, que es a temperatura constante, el proceso isocórico, que es a volumen constante, y el proceso adiabático, que es cuando no existe transferencia de calor entre el gas y el medio. ¿Ya? Es un proceso aislado, ¿ya?, que también tiene su cuento. Entonces, para este gas ideal, ¿cierto?, que es el caso el más simple, en el caso, el caso ideal a todo esto, ¿cierto?, un gas ideal, es aquel gas donde sus partículas no interactúan entre sí. ¿Ya? Por si acaso. Por lo tanto, esta ecuación general, donde la presión es igual a una constante por la masa específica elevado a un factor alfa, ¿cierto?, va a permitir que para cualquier tipo de procesos yo puedo definir cuál es la ecuación que lo relaciona. En este caso, por ejemplo, para el proceso isobárico, el alfa vale 0. Para el proceso isotérmico, el alfa vale 1. Vamos, ya más o menos yo creo que la tienen más o menos claro. ¿Ya? Vamos a trabajar un ejercicio ahora donde vamos a relacionar estas cosas. Entonces, en el caso de los gases, ¿cierto?, la relación que existe entre la presión y la densidad cuando son comprimidos o expandidos, ¿cierto?, se relaciona directamente con el tipo de proceso. ¿Ya? Para un gas ideal, ¿cierto?, nosotros ya dijimos que la ecuación de estado es la presión igual a la masa específica por la constante del gas por la temperatura. O que es igual a una constante, ¿cierto?, por la masa específica elevado a factor alfa, que eso permite una ecuación general dependiendo del tipo de proceso al cual lo vamos a trabajar.
Si nosotros determinamos en este caso el módulo de compresibilidad de un gas, ¿cierto? Que nosotros lo definimos como la variación de la presión en función de la variación de la masa específica con respecto a la masa específica inicial del sistema, ¿cierto? Por eso queda abajo el diferencial de la densidad sobre densidad, perdón, de masa específica, ¿ya? Al hacer, como nosotros ya tenemos la ecuación de presión, ¿cierto? Nosotros podemos determinar cuál es el diferencial de la presión. Podríamos derivar esta ecuación de acá arriba y nos vamos a dar cuenta finalmente que el módulo de elasticidad para un gas ideal, perdón, el módulo de compresibilidad para un gas ideal, va a ser igual a este factor alfa por la presión. ¿Ya? Podríamos hacer ese desarrollo para que se entienda. Déjenme pasarlo a la pizarra para que lo desarrollemos. O mejor desarrollémoslo después cuando veamos el ejercicio. ¿Ya? Vamos a desarrollar, a determinar cómo el módulo de compresibilidad es igual finalmente a este factor por la presión. ¿Ya? Que es el factor de finalmente el factor del proceso, del tipo de proceso al cual está sometido este gas. Tenemos entonces que para el caso isobárico, el factor de ese tipo de proceso es 0, la presión constante, isotérmico es igual a 1, temperatura constante, el adiabático es igual a K, ¿cierto? Donde no hay intercambio de calor, donde ese factor K es igual a es igual a Cp por Cv, donde el Cp es el calor específico a presión constante y el Cv es el calor específico a volumen constante. En este caso, para el aire, ese valor K es igual a 1,4. ¿Ya? Y en el isocórico, donde ese factor de proceso es infinito. Veamos entonces el ejercicio que les tenía preparado para esto. Dice el ejercicio lo siguiente. Se tiene un metro cubo de hidrógeno a 40 grados Celsius y 340 kilopascales de presión. ¿Ya? O sea, las condiciones iniciales en este caso de este problema es que se tiene un volumen de un metro cubo de hidrógeno a una temperatura de 40 grados Celsius y a una presión de 340 kilopascales. Entonces ahí está la relación de la ecuación de estado, ¿cierto? En que relaciona la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ya? El cual se comprime isotérmicamente, o sea, ya nos está entregando otro dato, que el proceso es isotérmico, hasta que el volumen final es 0,2 metros cubos. O sea, este gas, que inicialmente tenía un metro cubo, se comprime, por lo tanto se está aplicando una presión para comprimirlo, se está comprimiendo isotérmicamente hasta que el volumen final que alcanza el gas es de 0,2 metros cubos. Entonces, en el caso de ser un gas ideal, ¿cierto? Que es el que nosotros vamos a analizar, permite determinar cuál es la presión final. O sea, cuál es la presión con la que termina el gas, ¿cierto? Para verse comprimido de 1 a 0,2 metros cubos de volumen, ¿cierto? En un proceso isotérmico. ¿Ya? Partamos por eso. ¿Cuál es la presión final? Tenemos entonces que la ecuación de proceso, ¿cierto? Es presión igual a masa específica por constante por temperatura. Como es isotérmico,
déjenme sacar esto de acá, que me molesta. Como es isotérmico, la temperatura es constante. Y, por otro lado, también sabemos que la constante del gas, obviamente, como dice su nombre, es constante. Por lo tanto, Profe, ¿por qué R es constante? es la constante del gas. Es una... es Ah, propia del gas. Es una constante, se llama constante. parte de la fórmula. Exacto, sí. Por lo tanto, a partir de la ecuación de estado del gas, ¿cierto? Vamos a tener finalmente que la presión va a ser igual a la masa específica por constante. Entonces, si nosotros analizamos lo que pasa en la condición inicial y en la condición final, nosotros podemos hacer una igualdad, ¿cierto? Presión dividida masa específica es igual a constante, que es lo mismo que decir que presión por volumen específico, que es la inversa de la masa específica, es volumen dividido masa, ¿cierto? Es constante. Generalmente, el volumen específico, yo lo hago como esta A invertida, pero es más pequeña. Cuando hablemos de volumen, lo hago un poco más grande, ¿no? Pero en todo caso, eso se puede ir trabajando, digamos, explicando en el ejercicio que se, ¿ya? Pero en este caso, el volumen específico es el inverso de la masa específica, ¿ya? Volumen específico. Por lo tanto, como la presión por el volumen específico es constante, nosotros podemos decir que para la condición inicial, la presión inicial por el volumen específico inicial es igual a la presión final por el volumen específico final. O pueden decir que la presión inicial dividido la masa específica inicial es igual a la presión final dividida la masa específica final. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Por lo tanto, la presión inicial por el volumen específico inicial, que es el volumen inicial dividido la masa inicial, es igual a la presión final por el volumen final dividido la masa final. Ahora lo que nosotros sabemos es que la masa, Profe, por qué por masa? porque el volumen específico es el volumen específico, yo creo que, no sé, pongámosle volumen sub E para que no nos perdamos. Es el volumen dividido la masa, ¿cierto? Que es la inversa de la masa específica. La masa específica es masa dividido volumen. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, es la inversa, ¿no? Entonces, como la masa es constante, nosotros podemos eliminar acá las masas, ¿cierto?, de esta ecuación. Se van a cancelar. Por lo tanto, nos queda finalmente que la presión inicial por volumen inicial, vamos a ponerle el volumen específico sub E, ¿ya? Para que no nos confundamos. E sub E, volumen específico. Presión inicial por volumen inicial, entonces, que ahora ya estamos hablando de volumen, ¿cierto? Metros cúbicos, no de volumen específico, sino que de volumen, es igual a la presión final por el volumen final. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo en esta primera parte del problema es la presión final. La presión final va a ser igual a la presión inicial por volumen inicial dividido volumen final. La presión final será entonces la presión inicial, que nosotros sabemos que la presión inicial es 340 kilopascales, sabemos que el volumen inicial es 1 metro cubo y sabemos que el volumen final es 0,2 metros cubos. Entonces, simplemente esto es 340 kilopascales por volumen inicial, que es 1 metro cubo,
dividido volumen final, que es 0,2 metros cúbicos. O sea, la presión final que va a tener este gas, ¿cierto?, que fue comprimido para disminuir su volumen a temperatura constante en un proceso isotérmico, es una presión final de 1000... Oh, se salió esto, denme un segundito. De 1700 kilopascales, para que lo terminen ahí ustedes. No sé qué pasa aquí. No sé qué pasó, se desconectó. A ver si vuelvo. Ahí volví. ¿Se está viendo? Sí, profe. Ya, entonces la presión final, como les decía, es de 1700 kilopascales. Profe, ¿y cómo infiere que M es constante y así la elimina? La masa es constante, pues. Ese es el principio de esto. Nosotros estamos Ya. suponiendo aquí que estamos trabajando con un gas que es ideal y que está aislado, ¿ya? Es como lo que vimos en la clase anterior. Supongamos que estamos trabajando con, inicialmente, una cajita de 1 metro cubo de volumen interior. Y nosotros la llenamos con un gas, que en este caso es hidrógeno, ¿ya? Esa cajita está aislada, completamente aislada del exterior. Si yo aplico presión sobre sus caras, digamos que esta caja tiene condiciones especiales y que permite que sus caras sean, sus aristas sean móviles. Si yo aplico presión sobre sus 6 caras en este cubo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El hidrógeno se va a empezar a comprimir. Y el volumen interno, que inicialmente era 1 metro cubo, ahora va a llegar a un volumen final de 0,2 metros cubos. Pero ¿cómo es la masa al interior de ese cubo? ¿Cómo es la masa de hidrógeno? Es la misma. Porque tiene la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de moléculas, ¿cierto? Es la misma. Tiene exactamente la misma cantidad de moléculas. Por lo tanto, la masa es la misma, es constante. ¿Ya? Lo que cambia son, en este caso, el volumen. Lo que genera el cambio de volumen, un cambio en la masa específica. ¿Ya? Como la masa específica es masa dividido volumen, al disminuir el volumen, aumenta la masa específica, o sea, se vuelve más denso. Ya, entonces ahí tenemos ya resuelto la pregunta A, que es con respecto a la presión. Veámosla bien. ¿Cuál es el valor del módulo de compresibilidad al principio y al final de la operación? ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora el módulo de compresibilidad al principio y al final de esto. Me parece que me sale mejor esto. Ahí sí, de más rápido. Entonces nosotros sabemos, por definición, que el módulo de compresibilidad es igual al diferencial de la presión, ¿cierto? Por el diferencial de la masa específica, ¿cierto? Sobre la masa específica inicial. Y nosotros tenemos que demostrar, como lo vimos nosotros en la presentación recién, ¿no? Déjenme buscarlo para mostrárselo. Aquí está. Vamos a demostrar primero que el módulo de compresibilidad para un gas es igual a este coeficiente, ¿cierto?, que describe el tipo de proceso por la presión. Entonces tenemos que demostrar que esto es igual a ese coeficiente por la presión. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la ecuación de proceso,
Sí, ¿por qué esto se vuelve tan grande? Ahí sí. ¿No es? Ahí. Tenemos que la presión es igual a constante por la masa específica elevado a este coeficiente. Si nosotros derivamos la presión, me va a quedar finalmente que la variación de la presión, ¿cierto? La derivada de esta presión va a ser igual a el coeficiente por constante por la presión por constante elevado a menos 1, perdón, esta no es presión, esta es masa específica. Por masa específica por la derivada de la masa específica. ¿Estamos? Entonces, si esto nosotros lo llevamos a el módulo de compresibilidad, me queda que el diferencial de presión, ¿cierto? Que es igual a el diferencial de la masa específica sobre masa específica, va a ser igual, acá tenemos el diferencial de presión. El coeficiente por constante por la masa específica elevado a la constante menos 1 por el diferencial de la masa específica dividido el diferencial de la masa específica dividido la masa específica. Entonces con esto nosotros podemos eliminar los diferenciales de masa específica y podemos eliminar la masa específica, una masa específica, ¿cierto? Pasa multiplicando hacia arriba y se elimina con el menos 1 que está acompañando al coeficiente de proceso, ¿cierto? Que está ahí arriba. Por lo tanto, el módulo de compresibilidad para el gas es igual al coeficiente por constante por la masa específica elevado al coeficiente. Ahora, como pueden ver, constante por masa específica elevado al coeficiente es igual a presión. O sea, con eso se puede demostrar que el coeficiente de compresibilidad para un gas ideal es igual a el coeficiente de proceso por la presión. Entonces se simplifica a esta ecuación. ¿Cierto? Entonces queda entonces demostrado lo que está acá arriba. El coeficiente de compresibilidad es igual a coeficiente de proceso por la presión. Perfecto, entonces ahora resolvamos el problema. ¿Sí? Sabe que me perdí. ¿Qué pasó con la constante? Me perdí en esa parte. ¿Dónde? ¿Cuál es el de todas? ¿Qué constante? Arriba en la parte del medio. Ahí. Después de que hizo los despejes. O sea, de la eliminación. ¿Aquí? De la diferencia de masa. Ahí, sí. ¿Aquí? No, pues esta constante, fíjate, pues lo dejé entre paréntesis para que se notara. Nos quedó el coeficiente de proceso afuera y entre paréntesis nos quedó constante por la masa específica elevado a la constante. Y si volvemos arriba, eso es igual a presión. Acá. Porque presión es igual a constante por masa específica elevado a, al coeficiente de proceso. Esa es la ecuación de proceso. Entonces Ya, pues, sustituye ahora sí. nomás. Sí, ahora lo vi. ¿Entienden? Sí, sí. Ya, Ya sí. queda como coeficiente. Perfecto. Profe, ¿y por qué usó esa fórmula? Lo de arriba. ¿Cuál? De dp partido en dp partido p. Pues, esa es la ecuación de la compresibilidad. Pues, así se define la compresibilidad. El módulo de compresibilidad se define como la variación de la presión dividido el diferencial de la masa específica sobre la masa específica inicial. Por definición es así. Entonces esto lo que quiere decir es que el módulo de compresibilidad es una constante, ¿ya? Es un valor constante. Y ese valor va a depender
o va a relacionar directamente, mejor dicho, a que a medida que cambie la masa específica, ¿cierto? Va a tener una relación directa de cambio con la presión. ¿Ya? Que en estricto rigor no es lo que cambia, es la masa específica en consecuencia de que cambia el volumen, porque aquí estamos asumiendo que la masa es constante. Recuerden que la masa específica es masa dividido volumen. Por lo tanto, como la masa es constante, lo que cambia es el volumen. Al comprimir, al aplicar presión sobre un gas, si yo aumento la presión, lo voy a comprimir. Por lo tanto, va a disminuir el volumen. Son inversamente proporcionales. ¿Me van siguiendo, no? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo el proceso que hizo al principio? ¿Cuál? Por favor. El de... ¿dónde empezó? Con el proceso, digamos, de la derivación. Sí. Lo que yo estoy demostrando acá es que el módulo de compresibilidad... Uy, estaba borrando. El módulo de compresibilidad, ¿cierto? Que es la variación de la presión, ¿cierto? En función de la variación de la masa específica, es igual al coeficiente de proceso por presión. Eso es lo que quiero demostrar. Ahora, la ecuación de proceso es, por definición, nosotros lo vimos acá, ¿cierto? Para un gas ideal, perdón, la ecuación de estado para un gas ideal es constante por masa específica elevado a a este coeficiente que relaciona en este caso el estado en que se está realizando. En este caso el estado es isotérmico, ¿cierto? Ese es el proceso que se está realizando. Es isotérmico. Por lo tanto, este coeficiente es 1, pero todavía no nos metemos en eso. Esta es la ecuación general de estado. Entonces lo que nosotros hicimos acá, para determinar el módulo de compresibilidad de un gas, lo derivamos. Pues si ya tenemos la ecuación de presión, la derivamos. Y al derivarla me queda que es, derivamos, ¿cierto? Con respecto a la masa específica, va a bajar en este caso el coeficiente alfa, va a quedar multiplicando a la constante por la masa específica elevado a el coeficiente menos 1, ¿cierto? Derivadas, por el diferencial de la masa específica. Sobre la masa específica, la variación de la masa específica, ¿cierto? La derivada de la masa específica sobre la masa específica inicial. ¿Ya? Y al eliminar estos valores, ¿cierto? Al cancelarlos, fíjense que se van las derivadas de la masa específica, se cancelan, y la masa específica que está abajo, ¿cierto? Resta al menos 1 que está ahí. Porque pasa multiplicando. Entonces queda como coeficiente menos 1 más 1. Se cancelan los 1. Y me queda solamente el coeficiente de proceso. Entonces me queda que el módulo de compresibilidad es igual a coeficiente de proceso por constante por masa específica elevado a el coeficiente de proceso. Pero, por definición de la ecuación de estado, en un gas ideal, la presión es igual a constante por masa específica elevado al coeficiente de proceso. ¿Ya? Entonces, reemplazo constante por presión, por masa específica elevado a este coeficiente por presión. Y me queda que el módulo de compresibilidad es igual al coeficiente por presión. ¿Cierto? Reemplazo esto. Ya caché, profe. Gracias. Eso. Entonces ya se demostró. Vamos ahora a resolver el problema. Tenemos entonces que el módulo de compresibilidad es igual a el coeficiente por presión. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor del módulo de compresibilidad al principio y al final de la operación? Entonces, el valor del módulo de compresibilidad
al comienzo, módulo de compresibilidad al comienzo inicial, ¿cierto? Es igual al coeficiente por presión. Pero nosotros ya sabemos que en un proceso isotérmico, ese coeficiente es igual a 1. Por lo tanto, el módulo de compresibilidad inicial es igual a la presión inicial, o sea, 340 kilopascales. Luego, el módulo de compresibilidad final va a ser lo mismo. En este caso, igual a la presión final. Y nosotros la presión final la calculamos en la letra A. Y era igual a 1700 kilopascales. Entonces, para este proceso en particular, vemos algo, ¿cierto? Que nosotros lo habíamos especificado de manera distinta al inicio. Y es que acá el coeficiente de compresibilidad varía para un proceso isotérmico. O sea, cada vez es más complejo poder disminuir el volumen de un gas a temperatura constante. ¿Y por qué es más complejo? Porque requiere de mayor presión para poder variar el volumen. ¿Queda claro eso? Ese es el módulo de compresibilidad. Es la presión requerida para poder realizar un cambio en el volumen. Finalmente, me pregunta, ¿qué ocurre si el proceso es adiabático? ¿Ya? O sea, si no hay intercambio de calor con el entorno. Por lo tanto, en este caso, vamos a borrar acá. Nuevamente, tenemos la ecuación de estado, presión igual a constante por masa específica elevado a el coeficiente de proceso, ¿ya? Y eso nos lleva a decir que la presión dividido la masa específica elevado al coeficiente es constante. En un proceso adiabático, sabemos que este coeficiente es igual a K, y que en el aire es, o sea, en los gases, perdón, es 1,4. ¿Ya? Por lo tanto, disculpen, chiquillos, esto me están llamando. Por lo tanto, como nosotros sabemos que la masa específica es igual a la masa dividido el volumen, ¿cierto? Nosotros podemos finalmente relacionar que la presión dividido la masa específica, ¿cierto? Dividido, elevado al coeficiente inicial, va a ser igual a la presión final dividido la masa específica final elevado al coeficiente. Pero por otro lado, nosotros sabemos que la masa específica es masa dividido volumen. Y la inversa, que es el volumen específico, es 1 partido por masa específica, o sea, volumen dividido masa, que es lo que tenemos nosotros acá. Por lo tanto, esto es igual a decir que la presión inicial por el volumen inicial dividido la masa inicial elevado al coeficiente de proceso es igual a la presión final por el volumen final dividido la masa final elevado al coeficiente de proceso. Pero como lo dijimos, ¿cierto? En un proceso adiabático, el coeficiente de proceso es igual a K, es igual a la relación, ¿cierto? De
del... Ay, se me olvida el nombre. El calor específico a presión constante, ¿cierto? Y el calor específico a volumen constante, que es igual a 1,4. Por lo tanto, tenemos que la presión inicial por volumen inicial dividido masa inicial elevado a 1,4 es igual a la presión final por volumen final dividido masa final elevado a 1,4. Como nosotros bien sabemos, las masas son constantes, por lo tanto se cancelan. Entonces me queda finalmente que la presión final, porque nosotros lo que estamos haciendo aquí es recalcular A y B, ¿cierto? Pero para el caso de un proceso adiabático. Profe, ¿por qué 1,4? 1,4, el coeficiente K, es la relación entre el calor específico a presión constante por el calor, o sobre el calor específico a volumen constante. ¿Ya? Y esos calores específicos, los números, no recuerdo en este momento cuáles son los valores de los calores específicos, ¿cierto? La relación de eso es 1,4. Y en un proceso adiabático, el coeficiente de proceso es igual a esta relación entre los calores específicos, K. Por eso es igual a 1,4. Profe, En el proceso pero en anterior, cualquier proceso adiabático, alfa va a ser 1,4 o solamente en este ejercicio. no, para este ejercicio. Habría que verlo para otros gases, pero obviamente esa información se va a entregar dependiendo del problema. ¿Ya? Si hay una variación en eso, se va a considerar dentro del enunciado del problema. Entonces, en este caso, me queda finalmente que la presión inicial por el volumen inicial elevado a 1,4 es igual a la presión final por el volumen final elevado a 1,4. Por lo tanto, la presión final, ¿cierto?, va a ser igual a presión inicial por volumen inicial dividido volumen final elevado a 1,4. Eso implica que la presión final va a ser 340 kilopascales por el volumen inicial, que era 1 metro cubo, dividido el volumen final, que era 0,2 metros cubos, elevado a 1,4. Por lo tanto, la presión final va a ser 476 kilopascales. No, perdón. Me equivoqué. Va a ser 3286 kilopascales. Esa es la presión final si el proceso hubiese sido adiabático. Y los módulos de compresibilidad inicial y final para este proceso adiabático serían que, como el módulo de compresibilidad es igual al coeficiente de proceso por presión, nosotros sabemos que el coeficiente de proceso es 1,4, tenemos que el coeficiente de compresibilidad inicial es igual a 1,4 por la presión inicial, o sea, 1,4 por 340 kilopascales. Eso sería igual a 476 kilopascales. Y en el caso del módulo de compresibilidad final, voy a borrar esto, va a ser igual a 1,4 por presión final, que es 1,4 por 3236 kilopascales, lo que va a ser igual a 4530 kilopascales. Entonces así se ve recalculado, ¿cierto?, las preguntas A y B en el caso de que el proceso sea adiabático.
¿Dudas con el desarrollo? ¿Estamos bien? Ya, sigamos entonces. Visto ya lo que es módulo de compresibilidad, pasamos a lo que es presión de vapor. Y particularmente, esta propiedad del fluido es bastante importante y relevante, sobre todo en el diseño de redes de tuberías a presión, ¿ya? Y vamos a ver por qué. La presión de vapor, por definición, es la presión en la que un líquido pasa a estado gaseoso, para una cierta temperatura. Por lo tanto, si es para una cierta temperatura, es lógico pensar que la presión de vapor va a variar dependiendo de cuál sea la temperatura del medio, del entorno, ¿ya? Por ejemplo, al nivel del mar, ¿cierto? La presión de vapor, la presión que alcanza, ¿cierto?, el fluido, es de 2,4 metros columna de agua, o de aproximadamente 2,3, 2,4 bares, ¿ya? Cuando el agua se transforma en vapor de agua. ¿Estamos? Entonces, pasa, por ejemplo, cuando ustedes hierven agua a nivel del mar, cuando alcanzan los 100 grados, la presión, ¿cierto?, logra el estado para poder ebullir, ¿ya? Ahí es donde está presente lo que es la presión de vapor. Ahí se ve, en ese proceso, en el proceso del cambio de agua a vapor de agua. Recordar, no sé si no sé si lo sabían, pero la presión se puede medir en distintas unidades, como lo vimos, creo que en la clase 1. Se mide en pascales, en bares, libras por pulgada cuadrada, metros columna de agua, que nosotros vamos a trabajar con esa. Y un bar es igual a 1 por 10 elevado a 5 pascales, o sea, igual a 100.000 pascales, ¿ya? Y un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. Vamos a trabajar con las unidades más adelante para que puedan ir ejercitando este tema de las unidades, ¿ya? En el tema de las tuberías, el gran problema que se genera cuando la presión interna del fluido alcanza la presión de vapor es que se está produciendo como una especie de ebullición, como si no estuviese hirviendo el agua, ¿cierto? Pero en estricto rigor no la está hirviendo, sino que lo único que está haciendo es que la presión interna que existe ya no puede mantener a las moléculas unidas para que siga siendo agua. Y estas se transforman en gas. Nosotros acá estábamos viendo, en este caso, en la materia que acabamos de pasar con el tema de la compresibilidad, que un fluido necesita de presión para estar, ¿cierto?, con un cierto volumen, y que ese volumen que tienen lo mantiene con una cierta masa específica. Si yo comprimo un fluido, aumento su masa específica debido a que disminuyo el volumen. En este caso, imagínense que el agua llega a un punto en que la presión externa, ¿cierto?, empieza a disminuir. Por tanto, las moléculas de agua empiezan a separarse, hasta un punto en que se separan tanto que dejan de ser moléculas de agua y se transforman en vapor de agua. Y ese proceso de vaporización se le denomina cavitación. Y es un proceso bastante complicado porque generalmente se generan estas burbujas de vapor, ¿cierto? Se generan dentro de tuberías. Entonces, cuando nosotros analizamos sistemas complejos de tuberías, como una red de agua potable, esas tuberías, esas burbujas, generalmente se acumulan en los puntos más altos de la red, ¿ya? Los puntos más altos de las tuberías por un tema de densidad. Como el agua es más densa que el agua se va abajo y el aire tiende a desplazarse hacia arriba.
Por lo tanto, estas burbujas que están en constante ebullición, por así decirlo, en la parte alta de la tubería, genera desgaste, erosiona la tubería en su interior y termina en algún punto rompiéndola. ¿Estamos? Entonces, como yo les comentaba, la presión de vapor, ¿cierto? Nosotros tenemos a nivel del mar una presión, ¿cierto? Una presión del aire que está sobre nosotros. Si nosotros estamos parados en la playa, sobre nosotros tenemos una columna de aire, ¿cierto? Que genera presión sobre nuestro cuerpo. Y esa presión se le denomina atmósfera. Y la presión a nivel del mar es una atmósfera. Y una atmósfera equivale a 101.300 pascales aproximadamente. O a 1,013 bar. Porque recuerden que un bar es igual a 10 elevado a 5 pascales. Por lo tanto, la presión atmosférica a nivel del mar es 101.300 pascales o 1,03 bares. ¿Ya? Unidades distintas de medir la presión. La idea del bar, lógicamente, es poder acortar un poco el número. O sea, es difícil tener un instrumento para medir presión que te lo mida en pascales, porque te va a medir 101.343 pascales de presión, mientras que en bar simplemente es 1,03 bar. Pero a medida que la temperatura disminuye, también disminuye la presión de vapor. Y cuando el fluido, en este caso el líquido, alcanza la presión de vapor, es cuando va a producir la ebullición. Entonces, como la presión externa a nivel del mar es de 1,013 bar, fíjense en la tablita que está ahí, que lo voy a agrandar ahí para que la podamos ver mejor. Fíjense en esa tabla que está ahí, que a una temperatura de 100 grados Celsius se alcanza 1,013 bar, se alcanza una atmósfera, se alcanza la presión externa. Y en el momento en que se iguala la presión externa, que es de una atmósfera de 1,013 bar, se iguala con la presión interna del agua, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se igualen las presiones? Piensen lo siguiente. Tienen un hervidor con agua y estamos en el mar. Ya estamos en la arena en este momento. Y afuera de nosotros, el aire, afuera de la tetera, el aire, ¿cierto? Toda la masa de aire que está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? El aire atmosférico, todo genera una presión de 1,013 bar. ¿Dónde estamos ahí? Toda esa columna de aire genera una presión de 1,013 bar. ¿Por qué? Porque todo ese aire que está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Hasta todo el aire atmosférico que está sobre nuestras cabezas, tiene masa. Y esa masa se transforma en una fuerza que es peso. Y ese peso se transforma en una presión. ¿Ya? Ese es el concepto de la presión. Y esa presión es de una atmósfera sobre nuestras cabezas. O 1,013 bar. O 100.300 pascales. La presión de vapor del agua, que yo la estoy calentando, va aumentando conforme aumenta la temperatura. Cuando llega a los 100 grados Celsius, la presión de ese vapor se va a igualar con la atmosférica. Va a ser de 1,013 bar, la presión interna. Por lo tanto, en ese momento, cuando alcance los 100 grados Celsius el agua, se va a igualar la presión de vapor del agua con la presión externa del aire que está intentando comprimir al agua, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar cuando se igualen las dos presiones? El agua se va a escapar. ¿Qué pasa cuando hierve en el agua, chiquillo? ¿Se evapora? Se evapora. Va a entrar en ebullición.
Cuando se iguala la presión de vapor con la presión atmosférica, el agua deja de ser agua y se transforma en vapor. Ahora fíjense que la presión de vapor, por ejemplo, a 90 grados Celsius es de 0,701 bar, ¿ya? De 0,7 bar. ¿Qué va a pasar si yo estoy en el Cusco? ¿Cómo es la presión atmosférica en el Cusco? En Machu Picchu, en el Cusco. Baja, Es baja, ¿por qué? que está en altura. Pero físicamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué es más baja la presión? Hay menos masa de aire, ¿no? Hay una menor columna de aire sobre nosotros, ¿no? O sea, si a nivel del mar, nosotros no sé cuánto hay de columna de aire atmosférico, ¿cierto? Pero pensemos, no sé, que son 10 kilómetros. No sé en realidad, estoy inventando un número. Si voy al Cusco, que está a 3.000 metros de altura, ya no tengo 10 kilómetros de columna de aire sobre mí, sino que tengo 7. Y esos 7 metros de kilómetros de columna de aire sobre mí, ¿cierto? Tiene un menor peso. Y al tener un menor peso, tiene una menor presión. Por eso es que cuando yo estoy en el Cusco o cuando yo subo cerros muy rápido en auto o lo que sea, la gente dice que se apuna, ¿cierto? Coloquialmente dice que se apunan, que es cuando empiezan los mareos, ¿cierto? Náusea, y eso se produce porque hay menor presión en altura. Los que les gusta el fútbol saben lo que pasa cuando se juega en Calama, ¿cierto? O cuando se juega en Bolivia, porque hay menor presión, entonces el cuerpo no está acostumbrado a esa presión. Ya, pero ese es otro tema. El cuento es que hay menor presión en altura, en el Cusco hay menor presión externa. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué va a pasar cuando el agua hierva? ¿Qué pueden deducir ustedes de eso? Si hay menor presión atmosférica, ¿cómo va a hervir el agua? El mismo experimento, el mismo termo, la misma agua, el mismo hervidor, la misma agua. ¿Cómo va a hervir el agua? ¿A menor temperatura? Menor temperatura. Va a alcanzar la ebullición a menor temperatura. Entonces el agua, tal vez a una temperatura de 90 grados, va a empezar a bullir. O 80 grados. Se va a transformar en vapor de agua. Entonces eso es importante, chiquillos, porque como nosotros vamos a ver más adelante, dentro de la tubería se producen variaciones de presión. Y las presiones pueden llegar a disminuir a cierto punto en que si el agua está a 20 grados Celsius, circulando dentro de la tubería, es posible que el agua empiece a bullir. Y ahí es cuando se transforma en vapor de agua y se produce este fenómeno que se llama cavitación y que genera tantos problemas para las redes de agua potable. ¿Ya? Generalmente, para poder evitar ese problema de la cavitación, se instalan ventosas, que las ventosas se instalan en la parte superior, ahí por ejemplo donde está esa tubería, donde se ve que está ahí la formación de bolsones de gas. Es es una herramienta que tiene una membrana, ¿cierto? Es una pieza que tiene una membrana que permite que escapen estas burbujas de aire hacia el exterior, por el tema de diferencial de densidades, pero que no se incorpore nada hacia el interior. Pues es una membrana que tiene solamente una dirección. Sale el gas, pero no entra. ¿Ya? Ahora, además del desgaste mecánico que produce sobre la tubería, el hecho de que estén burbujas constantemente explotando ahí en la parte alta, ¿cierto? Dentro, en el interior de una tubería, aparte de ese desgaste mecánico que produce, también produce problemas hidráulicos, porque nosotros vamos a aprender a diseñar y calcular el comportamiento del agua dentro de esta tubería. ¿Ya? Pero el hecho de que haya algo que no debiese estar ahí, que en este caso son estas burbujas de aire, genera un problema hidráulico. Ya mi cálculo hidráulico ya no es útil o porque no se está comportando con los parámetros ideales que debiese comportarse. Porque ahora tengo un agente externo, o más que externo, es un agente distinto al agua que me genera un problema y me genera una disminución en el diámetro. Me genera una pérdida de energía. Entonces ya mi cálculo hidráulico se pierde. Y ustedes comprenderán que cuando uno diseña redes, ¿cierto? Cuando uno se mete en esta hidráulica, en este diseño de ingeniería, que ustedes van a aprender a hacerlo, insisto, cuando uno se mete en este diseño de ingeniería, uno calcula que el agua llegue con cierta presión al final de la red. Pero cuando esto se produce, como se pierde energía,
ya la presión no es la misma al final de la red, es otra. Más baja, lógicamente. Entonces, si yo tengo una casa conectada al final de la red, ya no le va a llegar la presión de acuerdo a mis cálculos. Le va a llegar una presión menor. Y eso puede traer problemas para la casa. ¿Cierto? El calefón no prende, el agua no llega al segundo piso, etc. ¿Ya, chiquilla? Este problema de las cavitaciones, entonces, y para terminar, genera situaciones, por ejemplo, en las bombas, ya que nosotros vamos a ver bombas acá, muy por encimita, bombas de impulsión, produce que el desgaste mecánico también de las aspas de la bomba. Entonces tenemos ahí la imagen de la izquierda, el problema de que estas burbujas de aire, al ser impulsadas por el impulsor, valga la redundancia, ¿cierto? Se desgasta mecánicamente hasta que termina destruyéndose. Y obviamente un impulsor en esas condiciones no sirve de nada. Eso, chicos, la clase de hoy. Ya, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir con la materia. Vamos a entrar al módulo, al ítem 2 de la materia. Vamos a ver hidrostática y vamos a empezar ya a ver también más ejercicios de esa área, ¿ya? Del área hidrostática. Así que eso, los dejo, nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias por la participación, sobre todo a ustedes, ¿ya? Y por haber venido a clase. Eso, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Profe.